Las personas creen que en Cuba hay médicos. No, son esclavos de bata blanca. La isla se hundirá en el mar antes de abandonar el comunismo. ¿Crees que hay esperanza para Cuba? En mi país no hay nada. No hay ropa para mi hija, no hay leche, no hay azúcar, medicina, no hay nada. La mayoría de las personas tenían este sentimiento de adoración a Fidel, ¿dirías? El gobierno, todo, cada cosa que hace es con una sola cosa en mente: control. ¿Cómo se vive en una de las dictaduras más establecidas de la historia moderna? Y si eres como yo, que le gusta hablar estos temas con personas que lo han experimentado en la práctica y no solo en lo teórico, pues este episodio es para ti, ya que el día de hoy te traigo a un joven cubano determinado por un mejor futuro, por lo que te he conocido, que ha vivido en Cuba más de 29 años y está aquí en los Estados Unidos solamente desde hace 14 meses. Y mientras preparaba este episodio, pensaba, la gente va a ver este episodio, valga la redundancia, de dos puntos de vista. La primera, que lo va a tomar tal vez como una negativa, como una crítica al gobierno cubano o al cubano en general. Y otra, que va a estar impactada y va a decir, ¿cómo puedo aprender de esto para poder ser más consciente de esta información y poder prevenir que esto suceda en nuestros países bellos de Latinoamérica, hasta en Estados Unidos? Imagínate. Sin más, hola, Rafael. Hola, encantado. Bienvenido a Funes Funds Podcast. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Rafael, primer punto, que creo que la gente se pregunta también. ¿Cómo se vive realmente en Cuba? ¿Cómo es el día a día en Cuba? A ver, mira. Lo más complejo de vivir en Cuba es que tú no eres consciente de lo miserable que eres. Eso es lo más impactante. O sea, el gobierno se basa casi toda su totalidad en crear una cortina de humo para su propia gente. O sea, de que no vives tan mal, no eres tan pobre, estás bien, la medicina es gratuita, la educación aquí es gratis. Somos un país pionero en muchas materias y tú eres muy privilegiado de vivir en esta nación. ¿Cuál es el verdadero despertar que se fueron cubanos? Cuando él empieza a mirar más allá de lo que es Cuba. O sea, incluso ni siquiera tenemos agencia de noticias. O sea, el noticiero de Cuba, por lo general, lo que se enfoca más en decir, cumplimos el plan de producción no sé, de tal empresa. El gran y poderoso líder visitó a los enfermos del hospital X nombre. Pero es todo mentira. Es una cortina de humo para... No es que sea todo una mentira, es que tampoco tienes manera de verificar si es verdad o no. O sea, el noticiero nunca te va a decir nada malo. Todo lo que te va a decir es bueno. De que somos un país que fuimos premiados por una vacuna innovadora y de que somos un país admirado y por tener el mayor índice de natalidad y de baja mortalidad infantil. Y es una mezcla entre de somos grandes, estás bien y eres privilegiado de vivir aquí, que es un bombardeo masivo. O sea, de cada 30 minutos de la televisión nacional, sea el canal que sea, vas a ver una propaganda, sea política, sea a favor del gobierno, una efeméride donde un líder que por cierto la gran mayoría están vivos, hizo una gran hazaña. O sea, enalteciendo la figura de lo que es los líderes del gobierno y de lo que es el gobierno en sí. El problema realmente es cuando empiezas a ver más allá de la isla. O sea, te decía, el noticiero te pone todo esto, pero cuando el noticiero te habla del capitalismo o de lo que es algo fuera de Cuba, nunca te dice uno de los hitos históricos como es el lanzamiento de Starship de SpaceX. Pronto, quién sabe, hasta pronto colonicemos otro lugar gracias a esta Pero gente. lo menciona los noticieros. No es como que lo tapa totalmente. No, lo no menciona. no lo menciona. ¿Qué es lo que menciona? Un tiroteo en una escuela. ¿Qué es lo que menciona? Un atentado terrorista. ¿Qué es lo que menciona? El asesinato de alguna persona con prejuicios raciales, un hombre negro que haya sido eliminado por la policía. O sea, él pone todo lo que tenga que ver con fuera de Cuba como un ambiente violento, hostil, cargado de racismo, violencia, drogas.
lo que tú te haces pensar, bueno, yo no vivo eso aquí en mi país, yo estoy muy bien. En el mundo, si salgo, me van a matar, o si salgo, me van a poner una pistola y me van a Ya. robar, me van a sacar los órganos. O sea, es la mentalidad, y de por sí te voy a decir que hay muchos cubanos que piensan así, que dicen, no, nosotros estamos bien, nosotros aquí no tenemos ningún problema, no corremos peligro, nadie se nos mete en nuestra casa a darnos un disparo. O sea, pero ya la juventud tiene un poco más de autopercepción. O sea, ya para muchas personas que están envejecidos ya Ujú. no hay nada que hacer. O sea, fueron adoctrinados casi toda su vida. ¿Dirías que el cubano promedio se cree todo lo que dicen estas agencias Diría, estatales? diría que casi todo lo que es la población envejecida. O sea, son muy pocos ver ancianos que se den cuenta de lo que es la revolución. O sea, lo que es el gobierno de Cuba en concreto. Casi la gran mayoría de lo que es los jóvenes. Por eso es que Cuba es una población envejecida. Todos los jóvenes enseguida se quieren largar. Han salido. Exacto. O sea, desde que llegó el internet a Cuba, desde lo que empezaron a salir y regresar y decir, mira, no es como te han enseñado, Mm. es de esta manera. Eso influyó en que muchas personas tuvieran curiosidad, pero lo que detonó de verdad el despertar en Cuba fue el internet. O sea, Mm. nosotros no es como otros países que han tenido internet la vida entera. Nosotros vinimos a tener internet casi para el 2014, 2015, fue Wow. que empezó a llegar el internet a Cuba. Y entonces es cuando las personas de verdad, y déjame decir que el internet era muy caro, $2 una hora. $2 una hora en internet cuando el salario promedio cubano es de $10. Exacto, o ¿Y sea, por qué que crees que el gobierno trae el Internet sabiendo que es un arma de doble filo? Que la gente puede tener una percepción más adecuada a la realidad de otros países. ¿Por qué crees que el... realmente yo he pensado muchas variantes, o sea, de por qué Cuba permitió el internet. Pero a mi idea, desde mi punto de vista, no era nada más que para vender a Cuba como lo que es en la actualidad, un paraíso sexual. Paraíso sexual? Sí, exacto. O sea, si muchas de estas jóvenes o jóvenes que por lo general se prostituyen, o sea, Cuba no es como los Estados Unidos, que una muchacha de 18 años, 17, tiene relaciones con alguien adulto y es mal visto. En Cuba vas a ver hasta muchachas de 12 años que ya están con personas adultas. O sea, eh, si buscas en internet el paraíso de los pedófilos, vas a ver que está entre Cuba y Filipinas. Y es triste, pero realmente lo que el gobierno, aparentemente una de esas opciones que para mí, mi idea personal, era que permitiendo el internet, muchos cubanos iban a tener acceso a tener contacto con personas que están en el extranjero. Mm. Estas personas iban a entrar en comunión, o sea, iban a querer verse, pero el cubano no podía salir. Ya, ¿Qué iba a tener que hacer el extranjero que quería tener una cita en concreto con esta persona? claro, Venir de turismo a Cuba. claro. Ahí tiene un poco más de sentido porque el gobierno fue permisible, por lo menos Claro, con el Wi-Fi, ¿no? recuerda que Cuba es un estado limonero. Es un estado que de hace mucho tiempo dejó de producir lo que necesita. O sea, es un estado que vive de las remesas de las personas que viven aquí y Ujú, se las mandan a su familia. ujú, O sea, si yo fuera un emprendedor, vamos a decir, un emprendedor, un jefe de la mafia, ujú, un emprendedor que utilizara la vida de las personas como con un concepto económico. ujú. Yo le hiciera la vida cada vez más difícil a las personas que vivieran en mi país para que estas personas quisieran irse y mandaran dinero para ayudar a su familia aquí. O sea, prácticamente muchos de estos seres humanos, si es que se le puede llamar así, que tienen cargos políticos, ven a los cubanos que viven aquí Ujú. como un sustento económico para los que están allá. Si hasta este punto has encontrado valor en este episodio o te ha encantado, no olvides darle like, suscribirte y enviárselo a ese amigo que lo necesita. Continuamos con el episodio. Claro, que Fidel, eso siento yo que fue hasta una obligación hacerlo después de 91, ¿no? Cuando la Unión Soviética se Siempre lo he rompe. hecho. O sea, Porque antes no permitía dólares, por lo que entiendo, ¿no? Y sí, después comenzó a dolarizar para estas remesas para poder empujar la sí, economía. Ahora el Wi-Fi. realmente Fidel siempre tuvo mucho cuidado de lo que eran los medios de difusión masiva. Él sabía el peligro que representaba para su gobierno. Pero ya el nuevo gobierno
que vino después de él pensaba más con la cartera que con la cabeza. O sea, ellos cualquier cosa a lo que le podían sacar dinero se lo sacaban. O sea, sin importar. Sin importar valores, No, las personas, el cubano. nunca le ha importado, Claro, realmente. O sea, si te estudias la historia de Cuba, te darás cuenta de que hay tantas cosas que te hacen pensar de que a estas personas no le importa para nada su pueblo que es triste de verdad. y ya vamos a entrar a la historia de Cuba porque me parece algo muy interesante que refleja mucho probablemente la razón por la cual probablemente Fidel inició la revolución, ¿no? Que ya vamos a hablar de ese tema y quiero saber Claro. mucho tu opinión. Mencionabas, fíjate que yo tengo aquí que dijiste que el salario promedio en Cuba, yo lo tengo aquí, por lo menos de un doctor. Te Sí. digo, wow, aquí en Estados Unidos un doctor gana muy bien, dependiendo del estado, ¿no? Pero no baja de $150,000, $200,000, $400,000 anuales. Y después veo que el salario de un médico allá es aproximadamente $30 mensuales. $30. No, que va. Para nada. $10 más o menos. O un poco menos. Realmente es que no estamos hablando de un médico, estamos hablando de lo que es esclavitud moderna. O sea, las personas creen que en Cuba hay médicos. No, son esclavos de bata blanca. O sea, el gobierno de Cuba hace lo siguiente. Ellos forman a médicos. De hecho, es bien fácil tomar una carrera médica en Cuba. Cada vez es más fácil y tiene muchos beneficios. O sea, el servicio militar en Cuba es obligatorio, pero si coges carrera médica no tienes que pasar servicio. O sea, hay incentivos para que te hagas médico. Entonces, ellos lo que hacen es que ellos toman a estos trabajadores, a estos médicos graduados, a estos médicos ya con especialización, y se los arrenda a otros gobiernos como Ujú. mano de obra barata. Estos gobiernos, un médico que aquí en los Estados Unidos cobra, tú mismo dices, $100,000, ellos le pagan a estos médicos, vamos a decirle que un 20%, 15% de lo que es su salario real, pero no se lo paga al médico, se los paga el gobierno de Cuba. Y el gobierno de Cuba, que está cobrando entre $4,000, $5,000 por cada médico que tenga en el extranjero, solamente le da, quién sabe, 150, $200 de su salario a estos médicos. Mm. En una cuenta en Cuba, en pesos cubanos. O sea, que si el médico quisiera irse por un contrato por otro lugar, no podría hacerlo porque su dinero está en Cuba. Si se va, lo perdió. Ya, entonces este país le paga al gobierno cubano. Sí. El gobierno cubano desembolsa esa Se- tarifa, la cual ellos ponen, me imagino que... Exacto. Ellos ponen su tarifa y esa tarifa no es para el médico, es para el gobierno de Cuba. Y al médico le pagan así. Le pagan mucho mejor de lo que cobraría si estuviera en Cuba. Pero sigue siendo una miseria para lo que es Oh, un médico. O sea, que tú vires de una misión de 2 años en un país donde tuviste que pasar de todo. ujú. Porque estamos hablando de países como África, Venezuela, países que hay delincuencia, hay hambre, hay enfermedades. Pusiste en peligro tu vida. Porque hay países de los que sufren estas misiones, de los que se envían estas misiones, que tienen ébola, que tienen malaria, que Mm, tienen enfermedades que te pueden matar, literal. arriesgando su vida entonces. Exactamente, arriesgando su vida y con la mayor ética posible, porque bueno, el trabajo de un médico es salvar vidas, pero es exponerse a las enfermedades porque a un médico no lo va a ver una persona sana, lo va a ver un enfermo. No es lo mismo tú conocer las enfermedades de tu país, que las hay, pero no son tan peligrosas que las enfermedades en estos lugares. O sea, Claro. Estaba escuchando, y lo he escuchado bastantes cubanos, ¿sabes? De reportajes, documentales. Quiero que me digas si esto es cierto o no. sí, Es que dice, el cubano se levanta por las mañanas para ir a hacer colas, filas, sí. para encontrar los productos básicos. Mira, ¿Esto es una realidad del día a día s- realmente, Rafael? sí. ¿O es algo que No, se expone de manera más grande para poder no. causar un problema mayor? Tristemente, la prioridad del cubano es garantizar alimentos. O sea, no es como aquí que vas a un mercado con el día de trabajo. Un día de trabajo, tú te garantizas la comida de un mes, ¿cierto o no? Ujú. En Cuba no. En Cuba, todo, el 90% de tu salario, de tus ganancias, todo, a veces, digo 90%, pero realmente hay que ser, hay que hacer de todo tipo de cosas para tú poder garantizar la comida del mes en Cuba. Y no es comida de calidad, o sea, es lo que puedas encontrar. ¿Cómo se encuentra la comida? Eh, bueno, hay personas que crían animales en sus casas, hay personas que tienen cultivos, hay personas que desvían mercancía del gobierno
para después venderla en el mercado negro. O sea, todo es un trueque, un compra y venta en el mercado negro, porque el gobierno no te abastece de nada. El gobierno te le da a cada familia que esté legalmente establecida. Sí, porque ¿Qué significa eso? Que... ahora tú te mudas a otra ciudad y hasta que tú no te legalizas en esa ciudad, tú no vas a tener eso que te voy a decir ahora, que es la libreta de abastecimiento. La libreta de abastecimiento es como una especie de pancarta donde tú tienes productos alimenticios y básicos asignados, sea jabón, sea fósforo, sea algunas libras de arroz, algunas libras de frijoles, Ujú. donde hay tiendas del gobierno que te venden este tipo de productos por racionamiento, o sea, por lo que tengas asignado en esa libreta, por la cantidad de personas que haya en la asignación en esa libreta, Ya. y es la cantidad que se te vende. Eso tiene un censo que es por persona, Ujú. pero eso se le da solamente a las familias que estén establecidas legalmente en la zona donde estés viviendo. Porque te explicaba, si te mudas o te vas de esa zona, tienes que legalizar donde vas a vivir nuevamente para que Ujú. te den esa Ujú. libreta. Si no, si el gobierno no te legaliza, Ujú. como es polémico de las personas que emigran de Oriente para La Habana, Ujú. que muchos llegan y no tienen eso. O sea, porque Mm. el gobierno no los quiere legalizar en La Habana. O ¿Qué sea, porcentaje dirías que no están legalizados? ¿Es la mayoría, dirías? no es la mayoría. Diría que no son muchos, son pocos. Porque realmente el cubano simplemente emigra para un solo lugar y es para fuera de Cuba, donde sea. Para fuera de Cuba. Entonces, me pongo a pensar, ¿no? Porque me dices, bueno, el promedio de salario de Cuba es menos de $10, Exacto, hay escasez exacto. de alimentos. ¿Cómo entonces sobrevive el cubano? Bueno, ¿O cómo alimenta? Tú decías que mucha gente tiene en sus casas los animales. ¿Cómo los yo, puede alimentar si no hay materia prima? mira, hay personas que en Cuba no existe comunales. O sea, no es como aquí que sacas tu basura por la mañana y pasa un auto, lo recoge, todo en bolsa. No. En Cuba realmente esto no existe. Ujú. O sea, hay algunos lugares que, no sé, contratan personas que pasan en camiones y recogen cuanta basura pueden encontrar y la amontonan para botarla. Pero hay zonas que estas personas pasan una vez cada 20 días. Hay lugares donde no pasan. O sea, es subjetivo. Entonces, estas personas que crían animales, lo que son los desechos orgánicos, ellos van a tu casa y te dicen, ¿qué tú haces los desechos orgánicos? ¿Qué tú haces la comida que te sobra? Mm. ¿Dónde tú la botas? No, yo la boto en un cesto, pero que la comida en 2 días, como esta gente pasa en cada 20 días, y hiede. O sea, empieza a hacer estos malos olores de la descomposición. Ujú. Entonces, estas personas los que van a tu casa y recogen las sobras de lo que es la parte de comida orgánica, aquello que se descomponga, aquello que genera mal olor, y van casa por casa hasta reunir una cantidad equitativa y con eso alimentan a sus animales. O sea, ellos ganan porque alimentan a sus animales y las otras personas ganan porque no tienen que convivir con el mal olor de la comida descompuesta, porque no tienen dónde botar la comida. Claro. Por eso es que en Cuba es tan normal tú pasar y ver un pequeño vertedero. O sea, donde quieras ves un microvertedero, Ujú. porque las personas no tienen dónde botar su. Claro. Que eso causa más enfermedad, me imagino. Sí, es insalubre. Y cuando la gente se enferma, y te quiero mostrar un video Sí. para decirme si esto es verídico o no, hablando de escasez. Si lo puedes ver, quiero ver tu reacción y qué opinas de eso. Puedes coger si quieres. How are things going in the pharmacy? Do you have enough medicine in the hospital in these days to take care of the sick people? Bueno, en este momento faltantes tenemos en algunos renglones muy específicos. Por ejemplo, tenemos dificultades con antiácidos. You're missing all your antacids. It's empty. Sí, está vacío en este momento. ¿De cuánto tiempo? How long have you been out of that? Bueno, los antiácidos, más o menos, por ejemplo, nosotros ahora tenemos hace 7 días dificultades con antiácidos. Cloranfenicol oral ya hace como 3 o 4 meses que no hay. About 4 months you've been out of this antibiotic. Estamos trabajando con el 30% de las necesidades nada más. You're working with only 30% of the things that you need. Everything else falta. You're missing everything. Yo diría que ese video en la actualidad, la Cuba que yo conocí, es falso. En mi Cuba, Cuba que yo dejé atrás, no había el 30%, no, era el 0%. O sea, lo que fueras a comprar no había. Si tenías dolor de cabeza, no había nada para calmarlo. Si tenías vómitos, no había nada para calmarlo.
Si tenías una infección, no había nada con que calmarlo. O sea, ibas al hospital y te decían, no tenemos nada. Yo tuve que mandarle los medicamentos a mi esposa para que ella pudiera eh, eh, dar a luz a mi hija. Mandarle las suturas, mandarle los antibióticos, mandarle los antiinflamatorios, todo, porque allá no había. Y hasta incluso el hilo con el que la cosieron se lo tuve que mandar, porque allá no había. O sea, yo pienso, y si mi esposa fue una cesárea, Ujú. y si no había el hilo, entonces ¿con qué le iban a coser? Son cosas que te dejan pensando, pero bueno. Yo tuve la dicha de poder llegar aquí a los Estados Unidos y garanticé lo que es todos los medicamentos que mi esposa necesitaba. Pero gracias a eso es que mi esposa y mi hija han podido sobrevivir todo este tiempo. Pero yo mando su alimentación, yo mando sus medicinas, yo mando el dinero que ellos necesitan, mando todos los bienes de consumo, pero en mi país no hay nada. O sea, no hay nada. No hay ropa para mi hija, no hay leche, no hay azúcar, no hay medicina, no hay nada. Y por eso mucha gente evidentemente sale del país, ¿no? Que además de la escasez, fíjate, está leyendo libertad de expresión, de prensa. No hay. Índice mundial de libertad de prensa, Cuba tiene la posición 172 de 180 países. Yo diría que si son 180, ella sería la 181, porque no hay nada. O sea, no sé qué tan difícil sea en Corea del Norte, pero estoy seguro que Cuba sería el segundo. Restricción al Internet. También se le leía que cuando hay protestas, también el Lo gobierno cortan. corta. Cortan el internet y es el factor miedo. O sea, el gobierno de Cuba eh, utiliza un mecanismo que utilizaba mucho lo que es los viejos colonizadores de antes. Ellos no llegaban a una aldea de indios y los mataban a todos. Ellos mataban a uno. Decían, mira lo que le vamos a hacer a Sí, todos si siguen revolviéndose. claro. Entonces, esto es lo que hacía Cuba. De hecho, hay muchas historias de personas que han logrado escapar de Cuba que te dicen lo que pasaron directamente. O sea, yo viví las protestas del 11 de julio, Ujú, viví los apagones masivos, viví estos momentos difíciles que pusieron a la isla de cabeza. ujú. Y el nivel de represión fue brutal, Brutal. brutal. ¿Qué Fue tipo de represiones se veían? principalmente encarcelamientos arbitrarios. Lo que pasaba a esas personas en el encarcelamiento arbitrario ya me es desconocido, Claro. Creo que pero los sacaban de sus casas. los sacaban de sus casas. Iban a sus casas, los cargaban a todos y muchos incluso hasta recibieron golpizas Claro, antes de poder ser arrestados. claro. La Mm, inmigración masiva viene desde prácticamente cuando el cubano se da cuenta que la revolución es una farsa, ¿no? No hay economía, no hay recursos para poder sobrevivir, para poder crecer, no hay materia prima. Y me recuerda mucho, leía que en los 80, ¿no? sí, Muchas personas dijeron, ¿qué es esto? Bueno, que Fidel permitió, por lo que entiendo, permitió a que muchos que ya se habían ido del país, habían sido exiliados, pudieran volver al país. Cuando te das cuenta que no hay suficientes recursos para poder atender la demanda de todos estos cubanos que habían regresado al país. sí, pero el problema es que estas personas que regresaron con dinero. Ellos regresaron con una economía que no iba a tener un cubano de la isla. O sea, el cubano de la isla puede estar trabajando 60 años. Que muchos de ellos trabajando 30 años Ujú. no logran hacer el dinero que hace una persona que vive en los Estados Unidos un mes. Ok, ¿y cómo un cubano, que tú lo has hecho, cómo un cubano promedio puede salir de Cuba? Mira, casi el mecanismo más tradicional para salir de Cuba es crear una balsa rústica eh, y echarte al mar y que Dios te acompañe. Así, ¿Sí? O sea, muchos amigos míos me decían, bueno, si los indios cruzaron el estrecho de Bering claro. en balsa, ¿por qué yo no puedo hacerlo en pleno siglo XXI? Y armamos una balsa. Que O así sea, lo hicieron, ¿no? Los llamados Marielitas en los exacto, 80, ¿no? Que exacto, hicieron sus propias cosas y dijeron, exacto. nos vamos. El problema es que esto crea factores que a veces uno se ríe con estas cosas, pero es el vandalismo total a cualquier cosa que te pueda servir para armar una balsa. Sea una parada que se lleva en el techo para hacer con Mm, los cines, para hacer el casco de la nave. Cualquier cosa que flote, para el cubano es materia prima para hacer una balsa. ¿Eso se ve muy frecuentemente hoy en Sí, día? sí. No tanto. Ya ha frenado bastante. Después que empezó lo que es la ley de parol, o sea, el programa de parol humanitario, Correcto. esto puso un freno
grandísimo a lo que es la migración ilegal desde Cuba. O sea, para el cubano, antes de lo que era el paro humanitario, todos los días tú escuchabas, se fue una familia en una balsa, se fueron por aquí, se fueron fulano, fulano se fue también. Ujú. Después que empezó este programa de paro humanitario, esto ya se dejó de escuchar bastante. Ya tú no escuchabas esto. Ya como que puso un freno a este tipo de migración. La gente prefería estar en la casa esperando de que un patrocinador o alguien quisiera ayudarlos a salir de Cuba. O le mandara el dinero para irse por Nicaragua y de Nicaragua subir hasta México y en México aplicar el CBP-1. Ellos hacían estas estrategias. O Ujú. sea, muchos creían que era un poco más segura que tirarse al mar y rezarle Claro, a Dios. claro. En la marea, que uno, bueno, Los tiburones, el mar. Realmente para ser personas que viven rodeado de mar no tienen mucho conocimiento de lo que es la navegación. ok, entonces déjame te pregunto, cuando tú escuchabas, o tal vez tus amistades, tu familia escuchaban que la gente estaba saliendo de Cuba, Sí, ¿cuál era tu reacción? ¿Era más de, hay esperanza de yo irme o yo sí. tengo que planificar mi exilio? Realmente el sentimiento que yo sentía no era envidia, pero era una añoranza de poder irme yo también. O sea, uno cuando es joven quiere triunfar en la vida. Decir, bueno, yo quisiera tener proyectos. O sea, realmente no hay un país que te quite más lo que es la esperanza emprendedora que Cuba. Si haces un negocio, es ilegal. Por más que lo quieras hacer legal, es ilegal. El gobierno reparte un límite de patentes, entre comillas, Ujú, de los negocios que permite. ujú, O sea, tú quieres ser un médico por cuenta propia en Cuba, no puedes. Tú quieres tener una cafetería que innove un producto que no está establecido en la ley y no se te permite. O sea, ¿hay propiedad privada de alguna manera? ¿En Cuba se ha eh, abierto ese pequeño foco, yo tal diría que vez? entre comillas. Hay propiedad privada mientras el gobierno sí lo quiera. El gobierno tiene potestad para llegar a donde tú estás y decir, es mío, lárgate o vas preso. Y lo ha hecho. O sea, para una persona que fuera a invertir en Cuba, yo le diría que es la estupidez más grande del mundo. O sea, Cuba no se invierte a nada. Nunca vas a ser dueño de nada. El gobierno es dueño de eso. Simplemente mientras le convenga, te permite usarlo. Ok. Volviendo a cuando añorabas, ¿no? Escuchabas eso de personas que decían, me voy. Sí. ¿En qué momento tú dices, me tengo que ir o estoy listo para irme, Desde que tuve Rafael? uso de razón. O sea, todos los días el cubano ve cualquier oportunidad de irse de Cuba, la aprovecha. Yo lo que nunca tuve la oportunidad. Pero no hay un cubano que yo conozca que tú le des la oportunidad de salir de la isla y te vaya a decir que no. Lo que no, no todos tienen esa posibilidad. ¿Tú buscaste esa oportunidad, dirías? Sí, yo estuve mucho tiempo tratando de buscar la oportunidad de poder irme, pero no es algo que surge de la noche a la mañana. O sea, yo vi muchas variantes de formas de poder salir, pero no todo. No es como si dijeras, ay, me quiero ir de Cuba y coges una mochila y sales a andar. Claro. Caminando, ¿no? Exacto. Imposible. Estás rodeado de agua. La única manera es salir o por agua o por aire. Y por aire es bien restringido la salida de Cuba. O sea, un pasaje de avión, encima de que necesitas visas, necesitas permisos, Ujú, necesitas tantas cosas para poder salir. Un pasaje de avión te sale $1000. ujú. Para un cubano que cobra $10, ¿qué tiempo necesitaría para reunir $1000? O sea, saca la cuenta. En un año serían $100. Necesitaría por lo menos 10 años de su vida. Sí. 10 a 12 años. Sin comer, sin bañarse, o sea, reuniendo cada centavo para poder pagar un pasaje de avión. Tengo aquí un video del día de la muerte de Fidel Castro, que te lo quiero enseñar Sí. y me dices tu opinión. We're here at Fidel's memorial service. None of these people have ever been in a Cuba without Fidel. I've never known a Cuba without Fidel. ¿Qué piensa de este momento, esta noche? ¿Qué piensa? El más grande de todos los tiempos. Fidel, te vamos a tener en el corazón siempre, para toda la vida. You know, when I first La mayoría de las personas tenían este sentimiento de adoración a Mm, Fidel, dirías. Mira, realmente cuando muere Fidel no estaba la crisis que está en la actualidad. La crisis que está en la actualidad vino después de la pandemia del COVID. Pero me atrevo a decir que realmente todas las personas que creían o querían a Fidel eran los que estaban ahí.
O sea, no podemos generalizar de que no haya personas que sí lo apoyaran. Date cuenta que hoy, en pleno siglo XXI, después de todos los horrores que hubo en el fascismo, todavía hay personas que dicen que Adolf Hitler era un héroe. O sea, el mundo es mundo porque es variado y es complejo. Pero me atrevo a decir que muchas de esas personas que estaban ahí, Ujú. para no generalizar, solamente eran personas que prácticamente estaban siendo obligadas a estar ahí. O sea, el gobierno muchas veces te decía, mira, si vas más a la marcha, no tienes que ir a trabajar, te damos una merienda y si no vas a la marcha, vas a ser tachado de antisocial, de persona Ujú. que no soporta el rey, que es contrarrevolucionaria. O sea, tenías dos opciones. O ibas a la marcha y no trabajabas ese día, o no ibas y te fichaban. O sea, te iban a echar el ojo, te iban a mirar mal, Ujú. ya iban a empezar a hablar de ti, ¿no? Pero fulano es contrarrevolucionario porque nunca va a la marcha. Y entonces te empezaba a cerrar muchas oportunidades, tanto en el trabajo como en la vida del día a día. Claro. ¿Y crees que hay adoración hoy en día todavía a la figura de Sí, sí, Herodes? sí, 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 sí. Siempre hay un grupo de personas que lo va a adorar. O Que hay sea, como una religión, ¿no? no es una religión, más bien son personas que fueron adoctrinadas de toda una vida. O sea, Claro, creen que todo lo que tienen es gracias a estas personas que la empobrecieren. O claro. sea, hay personas que tú, o sea, si yo te doy una bofetada, a ti te va a doler y me vas a decir, ¿por qué me das la bofetada? Y te vas a molestar. Pero hay personas en el planeta que si le das una bofetada le va a gustar. O sea, Ujú. hay de todo tipo de personas. Entonces, sí te digo una cosa, hay personas que lo apoyan. Eso no es falso. Eso sí es cierto. Hay personas que lo apoyan. Hay personas que estarían dispuestas a dar su vida por cualquiera de estos líderes que solamente los ha hecho miserables. Claro, Pero son muy pocos. claro. Ya cada vez son menos. Oh, De hecho, conozco a personas que antiguamente eran comunistas que ya no lo son. claro. ¿Qué características crees, pensando, ¿no? En esa persona que uno la puede tildar de ignorante Sí. al ver todo lo que ha surgido después de que Fidel toma el poder en 1959 con la revolución? Yo diría ¿Qué- que son personas coristas, principalmente. El problema real son las personas coristas. ¿Pero qué características crees que vieron en Fidel para poder ver a Fidel en un... Lo mismo que pasó con Adolf Hitler. Era una persona que era muy fácil de hablar. Tenía mucho dialecto. Fidel era una mucho persona. dialecto? O sea, era un pésimo economista, era un pésimo estratega, era pésimo en casi en todo, pero a la hora de hablar sí tenía la forma de engatusar a las personas. Ujú. O sea, casi todos estos grandes dictadores que han surgido a lo largo de la historia Sí, son buenos oradores. sí. Es lo que se le da bien. Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Porque si ves y analizas grandes tiranos, ¿no? O que han... Kim Jong-un, Corea, no Corea, buen orador. Adolf Hitler, buen orador. Lenin, buen orador. Fidel, buen orador. Chávez, buen orador. S- Fracasados en todo lo demás, Stalin, pero buenos oradores. ¿cierto? Que todos tienen esa característica, siento yo, de un narcisismo, te diría, exponencial, de que yo soy el héroe, yo soy el que va a arreglar esta situación. Exacto. Una... Esto tiene un nombre. Esto se llama personas. ¿Cómo era la palabra? Eh, Megalómanos. Son personas que tienen aires de grandeza, quieren tomar poder y tienen la facilidad de tener facilidad de palabras. O sea, todas las grandes personas que tienen este don de con las palabras, muchos son grandes estafadores, muchos crean religiones, muchos crean... O sea, son peligrosas estas personas que tienen la facilidad de atraer personas hacia ellos. Ujú. O sea, Que eso se ha visto, Rafael, también, que no es suficiente, siento yo, porque sí, tienes la palabra, pero eso te puede llegar hasta cierto punto, porque si la gente no ve resultados, tienes que atraer otras cosas, no, como que porque la prensa, lo que decíamos, tener un control de la prensa, tener realmente... que ser violento, tenés que reprender a las personas Mira, para poder lograr ese fin al final, que es el comunismo, ¿no? Que me llama la atención porque Fidel al principio decía que no era no era comunista. comunista. Sí, exacto. Es una ironía al final. Mira, es como todo. O sea, realmente estas personas lo único que tienen que conseguir es quedarse en el poder. O sea, solamente eso. Su palabra lo único que tiene que garantizar es que lleguen al poder. El objetivo de cualquier persona de este tipo de materia, estos oradores de bajos principios, es llegar al poder. Una vez en el poder, ¿quién los quita? O sea, lo primero que hacen es unificar los poderes, Ujú. no ponen
un solo poder, sea jurídico, judicial, económico, se hacen dueños de todo, nacionalizan empresas, toman al ejército y a la policía como aparatos represivos, solamente colocan en cargos políticos y de alto estatus a personas fieles a ellos, y una vez con esto, ya, ¿quién los quita? O sea, cuando yo tengo todos, las leyes me ayudan, tengo al ejército, tengo a la policía, tengo el sistema económico, te hago dependiente de mí, sea por medicina, sea por alimentos, sea por económico. O sea, tú dependes de mí para todo. Yo tengo el poder suficiente como para hacerte a ti hacer lo que yo quiera. Porque tengo el poder en mis manos de hacer tu vida un martirio, si así lo quisiera. Claro. Y entonces, principalmente, no dejar que la semilla de la rebelión germine. Una persona que hable es más que suficiente para que esa persona reciba las consecuencias de todo el aparato represivo. Así garantizas dos cosas. Eliminas por completo la semilla de la rebelión Ujú. y garantizas de que aquellos que la quieran desarrollar lo piensen más de una vez. ¿Qué piensa el cubano de Estados Unidos, Rafael? El cubano ve a Estados Unidos como la meta para todos sus problemas. O sea, hace mucho tiempo que el cubano dejó de pensar de que si el comunismo se acababa, todos sus problemas se resolverían. O sea, los cubanos dicen, tenemos 1000 problemas, pero uno de esos problemas es el responsable de todos los demás. ¿Qué es? El comunismo. El comunismo. El comunismo. ¿Y ellos están seguros de eso? O sea, Sí, tienen esa conciencia de que el comunismo no es No. la ruta para la abundancia, no. Tristemente no. sino el capitalismo. Mira, te voy a explicar. El gobierno de Cuba tiene un mecanismo que es efectivo para mantener al cubano distraído. O sea, Cuba, vamos a decir que cada cubano tiene 1000 problemas. Tiene problemas con el agua, con la comida, con la electricidad, con diversos problemas. Entonces, de momento el cubano ya no aguanta más porque tiene demasiados problemas con el agua. Ya está al punto de explotar. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Va y resuelve el problema del agua. Él desvía lo que haya falta. Si hay que desviar recursos de la alimentación de otro lugar para garantizar que ya se acabe el problema con el agua, lo hace. Pero cuando resolvió el problema del agua, dejó desabastecido otras necesidades básicas, sea la electricidad, sea los alimentos. Entonces ya a ti no te molesta lo del agua. Ahora te molesta el alimento. Entonces el gobierno vuelve a hacer lo mismo. Quita recursos del agua también. Claro. Y vuelve a resolver. Y así te mantiene Y ese siento yo, lo que nos están viendo hasta este punto, siento yo que ese es el principal problema con el comunismo, que es el que Exacto. no entiendo. ¿Cómo un poder, o sea, cómo el poder de la economía puede estar en manos del Estado, la cual es un grupo extremadamente pequeño de personas que tienen que regularizar, porque el comunismo también llama que tiene que tener precios fijos, ¿verdad? Sí, De los exacto. productos básicos, Ujú. la distribución de riqueza. Pero después uno dice, ¿cómo? Aquí es donde me pierdo con eso, con el tema de precios fijos, por Sí. ejemplo. O sea, si yo soy ganadero, si yo tengo la producción de banano en un mercado libre, comercio, compra y venta, yo voy a crear suficiente producto para abastecer a mi demanda, ¿verdad? Si yo veo que la demanda no está ahí, Rafael, ¿qué hago? Paro la producción. No voy a producir más para poder dejarlo que se pierda. Eso hace la oferta y demanda. Yo paro producción porque no hay suficiente demanda. Si hay más demanda de banano, pues hago más banano. Pero si no, tengo que buscar otra cosa. Eso es lo que te da el mercado libre, ¿verdad? Compra y venta, demanda, oferta y demanda. Capitalismo. Capitalismo. Mientras que si el gobierno me dice cuánto tengo que producir, a qué precio, estás totalmente cortando Estás matando el la economía. sistema, la economía en Mira, sí. lo que sucede es lo siguiente. Ahora tú eres un inversor extranjero. Quieres abrir una cadena hotelera en Cuba. Vamos a poner este ejemplo. Cuando tú abres la cadena hotelera en Cuba, que vas a pagar el salario a tus propios trabajadores, el gobierno de Cuba te va a decir, no, págame a mí y yo le pago a los trabajadores. ¿Qué sucede con esto? Generaliza que las personas sigan siendo dependientes del gobierno de Cuba. O sea, el gobierno ve la economía no como algo que sea importante en el Estado, sino como un mecanismo de control. O sea, ¿para qué me interesa a mí lo que pueda llegar a tener mi gente si yo vivo como un rey? O sea, estas personas no sufren problemas económicos. Ellos han vendido el gobierno como han querido. Han Ujú, vendido la isla como han querido. ujú. O sea, ellos lo único que necesitan garantizar es seguir siendo millonarios. Si el país es próspero o no, no les interesa.
lo que le interesa es seguir teniendo vidas millonarias y teniendo control sobre el pueblo. Solamente eso. Entonces, ellos van a buscar todas las herramientas para que una persona que haga negocio en Cuba nunca les pueda hacer sombra. O sea, si tú fueras un magnate donde todo lo que es la cadena de cárnicos de Cuba dependiera de ti, eso los pondría a ellos en desventaja hacia ti, porque si tú quisieras, podría decir, yo cierro todo Claro, el suministro de carne y vas a tener problemas. Entonces el gobierno no quiere eso. claro. Pérdida de control. Exacto. El gobierno, cada cosa que hace es con una sola cosa en mente: control. Nunca te va a permitir a nada ni a nadie que les pueda poner a ellos en una situación incómoda. Sí, Ellos, o sea, hay compañías de internet que han querido hacer negocios con Cuba. Ellos no quieren esas compañías. Quieren claro, su propio internet porque es un internet que controlan, claro. que pueden apagar. Claro, que del pueden- Estado. Exacto. Claro, claro, claro. Lo que me da mucha curiosidad también, que mientras leía el marxismo, el lenismo, ¿no? Que es lo que al final promociona la ideología de Fidel, dice que el Estado, Sí. mira, dice el objetivo final de la teoría comunista, por lo menos en teoría, dice que es la desaparición del Estado cuando la sociedad alcance una etapa de abundancia. Yo me pregunto, ¿pero dónde ha sucedido eso en el mundo? Que si ves, al final los países que más han practicado el marxismo, tenés a China, gobernada por el Partido Comunista desde 1949, tenés a Cuba desde 1959, tenés a Laos, Partido Popular Revolucionario desde 1975, prácticamente 50 años, Vietnam, Partido Comunista de Vietnam desde 1976, otros 50 años prácticamente, y Corea del Norte, que ya vimos que tienen el poder absoluto desde la Segunda Guerra Mundial. No. Mucho más para allá. Mucho antes. No, para allá. Después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es de cuando la guerra de Corea. O sea, es otra historia diferente. Porque eso viene de familia también, ¿no? Mira, casi todo lo que es el comunismo en sí. Vamos a empezar la raíz del comunismo. ¿Quién escribió el comunismo? O sea, ¿quién lo idealizó? Que yo sé que me ves así, como que yo sé que tú tienes mucho conocimiento, por Sí, eso quería traértelo. ¿Y sí. por qué me ves así? ¿Qué No. matiz quieres? Realmente, la historia del comunismo, vamos a centrarnos en eso. Ujú. ¿Quién redactó o quién lo idealizó? Que fue Carlos Marx. Claro. Carlos Marx. Primero, si estudiamos un poco a fondo lo que es la figura de Carlos Marx, te das cuenta que este tipo era un holgazán. Una persona que dejó morir de hambre a sus hijos por no Ujú. querer trabajar. O sea, imagínate que yo soy una persona indigente y creo un libro que se llame ¿Cómo ser millonario? ¿Tú me lo comprarías? Yo digo algo en lo personal. Antes de comprar el producto, mira a su creador. Ujú. Porque eso te va a dar a ti una idea de lo que tú estás comprando y lo que va a representar en sí. Entonces, una persona que es un indigente no puede decirte a ti cómo ser millonario. O sea, si tú sabes por qué no lo eres. Una persona que nunca ha tenido una novia no puede enseñarte a ti cómo seducir a una mujer. O sea, esto quiero decirlo porque si es una persona que vive de agregado en casa de un amigo, es un holgazán, es una persona que se niega a trabajar, ¿qué tipo de ideología política tú crees que este hombre está promocionando? O sea, primero mira quién es la persona que lo está escribiendo. Ujú. Entonces, si vas a instaurar un sistema ideológico a base de lo que escribió una persona con estas características, entonces, ¿qué tú esperas sacar de aquí? Mm. Entonces, yo te digo, si estas personas supieran un poco de economía, un poco de lo que son interacciones sociales, un poco de lo que una nación necesita, o sea, un poco de ética, quizás, entonces no serían comunistas. El comunismo es el primer escalón que necesita cualquier persona del mundo para instaurar una dictadura. Instaura el comunismo y el estado de estudio. Porque prácticamente es un sistema social que garantiza, o sea, que tú te vuelvas intocable. Intocable. Intocable, o sea. Entonces, estas personas no son comunistas. Ellos realmente no les interesa ser comunistas. Ellos no siguen para nada el comunismo, sino que lo utilizan como un método de control. O sea, es lo que garantiza de que ellos puedan hacer y deshacer en sus naciones. Perpetuarse en el En el poder y cambiar las leyes a su gusto. O sea, eso no lo pueden hacer en el capitalismo. Tienen que hacerlo en el comunismo. Cuando entra Fidel, hay un caos
enorme en Cuba, ¿no? Por lo que entiendo, porque estaba Batista, que también fue Sí, presidente de re- manera re- arbitraria. realmente yo no te sé decir porque yo no viví en los tiempos de Batista. Y la historia que cuenta en Cuba es la historia que cuenta el gobierno de Cuba. O sea, ¿Qué cuentan en Cuba? ellos te ponen como esto es una etapa oscura en la que es una etapa oscura en lo que es el momento de Cuba en ese momento. Que te voy a decir que lo puedo creer, lo creo. Porque estábamos viviendo un momento casi oscuro en todo lo que es la Latinoamérica. En Chile tenían a Pinochet, en Cuba tenían a Fulgencio Batista. O Ujú, sea, no había un país de Latinoamérica que no tuviera un dictador en ese momento. ujú. Entonces sí, sí creo que sucedían estas cosas. Que había masacres, había desapariciones, había arrestos arbitrarios, como ahora. O sea, ¿qué diferencia hubo de lo de antes a lo de ahora? Es casi lo mismo. Entonces, cuando llega Fidel al poder, él se vende como este mesías que viene a salvarnos. Correcto. Yo no voy a ser como Batista, yo voy a instaurar un sistema que garantice el bienestar de todos. Y sí, en parte sí lo hizo. No hay que tapar el sol con un dedo, sí lo hizo. O sea, ayudó a muchas personas, o eso cuenta, Hmm. o eso cuenta. En parte, lo que la historia te dice es que sí, él lo hizo. Simplemente que las personas lo que ignoran es con qué lo hizo. O sea, él nunca hizo un plan económico que garantizara que el dinero que entrara, vamos a hacer un plan como hizo Bukele, que Bukele invirtió 300 millones en criptomonedas y esos 300 los volvió 600 y de esos 300 ahora vamos a hacer nuevas reformas, vamos a hacer programas sociales, vamos a levantar la infraestructura del Estado. Fidel lo que hizo fue robar el dinero, o sea, todo lo que había en el Estado, nacionalizar empresas, tomar las arcas del gobierno y repartirlo entre la gente. La gente ignoraba, o sea, todos cogían el dinero, pero nadie se ponía a pensar, ¿y dónde este hombre está sacando lo que nos está regalando? Hmm. Y entonces lo que puso fue al Estado comerse al Estado. O sea, una vez que estas cosas empezaron a acabarse, porque nada, no, si tú no produces y te comes todo lo que tienes tarde o temprano se va a acabar. Claro. Y entonces es cuando empezaron a surgir los problemas. Pero en ese momento ya llega Rusia. Unión Rusia Soviética. necesitaba un aliado lo más cerca posible de los Estados Estados Unidos y Cuba era perfecta. Entonces Cuba empezó a ser mantenida por los rusos. Claro. Billones de dólares al año, ¿no? Sí, exacto. Los rusos daban todo. De recursos. de Fidel todo. estaba tranquilo porque los rusos prácticamente aportaban todo. Lo único que necesitaban era tener, aparte era la Guerra Fría. Los rusos necesitaban demostrar que el comunismo era bueno. Después de lo del muro de Berlín, que cuando cae el muro, las personas, nadie corrió para el sur, todo el mundo corrió para el norte, Ujú. donde estaban la parte de Berlín controlada por los norteamericanos. Entonces ellos necesitaban demostrar de que el comunismo era bueno, de que era favorable, y Cuba se volvió eso. O sea, un estado para demostrarle al mundo que el comunismo hacía progresar una isla. Sucede que se cae la Unión Soviética. Ujú. Cuando cae la Unión Soviética, entonces ahí sí se cae la máscara de lo que es el comunismo. Ujú. Ahí se vieron de todo, gente comiendo gatos, se vio las estafando con todo, los productos de escasez, y fue brutal. Una época empezó que era en el 94, una época donde prácticamente cualquier cosa era comida Hmm. y no había nada. Y entonces es la esencia del comunismo en sí. Cuando tú te pones a estudiar, tú te das cuenta que todo es una máscara, todo es una fachada. Todo, o sea, Fidel para muchos era un héroe, pero por detrás estaba matando a sus rivales, estaba matando a cualquiera que podría hacer un ápice de sombra en su gobierno. Él lo desaparecía, incluso sus propios camaradas, como fue el caso de Ernesto Che Guevara o el mismo Camilo. Ujú. No es comprobable, o sea, son suposiciones. Hay personas que te pueden dar de garantizar de que sí es así, pero en lo parte yo te digo que hasta que te pruebe lo contrario, son teorías y suposiciones. Pero Te tengo una frase sí, que supuestamente Fidel se lo comentó a alguien cercano, sí. que decía, la isla se hundirá en el mar antes de abandonar el marxismo, el comunismo. Sí. ¿Crees que hay esperanza para Cuba a día de hoy? Es que ya está hundido. O sea, realmente el comunismo se cae mañana. Y la isla lo único que vas a encontrar son destrozos. O sea, ¿qué hay en Cuba ahora mismo? No hay nada. No hay medicinas, no hay comida, no hay recursos, no hay un negocio, no hay nada. O sea, prácticamente es una isla que se cae a pedazos. Prácticamente ya está hundida. Quizás sea hasta una buena señal de que ya, cuando ya caíste en el pozo, ya lo único que puedes hacer es subir. Entonces no hay esperanza. Sí la hay. O sea,
pero es lento. O sea, yo puedo tener una casa muy bella, que viene una persona, me la roba y la empieza a destrozar. Al cabo de 20 años yo logro recuperar esa casa. La logré recuperar. La casa está destrozada. O sea, la recuperé. Pero ahora volverla a lo que fue antes lleva un proceso que no es de la noche a la mañana. Es lo que puede suceder en Cuba. Si en Cuba el comunismo se cayera. O sea, muchas personas tienen la esperanza de que si el comunismo se cae, es el fin de sus problemas. No, van a seguir los problemas. Realmente lo que hay en las islas es casi irremediable. O Claro. sea, Después de tanto tiempo, ¿no? exacto. No tienen infraestructura eléctrica, no tienen infraestructura mecanizada para la producción. Un país que producía 300 millones de toneladas de azúcar, Ujú. es un dato que conocía. Te estoy diciendo hipotéticamente, ahora solamente Claro. produce 10. Pero el punto es eso, o sea, no encuentran nada. No hay nada. Es como si Cuba hubiera sido colonizada el día que se caiga el comunismo. Solamente queda reparar, reconstruir y esperar que el tiempo sane las heridas de esa isla que está destrozada. O sea, ¿Cómo se puede caer el comunismo cuando las personas no tienen herramientas, no, recursos, armas para sacar bueno, a tiranos del poder? bueno. Realmente yo te digo que la historia te ha dicho que la única manera de quitar el comunismo es como mismo se forja, mediante la violencia. O sea, nunca he visto un gobierno autoritario que se haya caído por la paz. Tal vez no es un dato que haya estudiado mucho, pero creo que no ha existido nunca. De que por decisión propia un tirano diga, no, me voy del poder y ya pueden gobernarse a sí mismos. Yo creo que la única manera es obligándolo a salir. Entonces creo que el pueblo de Cuba necesita unirse, ser uno solo y tener un objetivo en mente. Mira, que sea la de su, o sea, sacar a esas personas del gobierno. Pero es algo bien difícil, para no decir que es casi imposible, Ujú. por la escasez de patriotas ahora mismo en Cuba. Las personas no ven la solución de, o sea, de derrocar al gobierno como una solución. Ellos se enfocan más en tratar de irse de la isla. Principalmente los jóvenes que tienen todavía, o sea, muchos piensan de esta manera. ¿Para qué yo me voy a esforzar para derrocar un gobierno si lo único que voy a recibir es una isla destrozada? Mm. Me es más fácil migrar a otro lugar que ya tenga prosperidad y ahí tener oportunidades. O sea, ¿qué oportunidades voy a tener en una isla que me dejan sin nada? Es más fácil hacerse de fortuna en un lugar que tenga las oportunidades ya hechas que no tratar de crear oportunidades en un lugar que hasta ahora mismo no las da y que prácticamente te tendrías que jugar la vida. Claro. O sea, y nuevamente la escasez de patriotas. Hay muy pocos patriotas en Cuba, muy pocos. Muchas personas van a decir, no, pero es que yo amo a mi patria, a mi país. No, tú no eres patriota. Te digo porque nuestro Martín de la Patria decía que el amor a la patria es equitativo al amor de madre, al amor que tú tienes hacia tu madre. Ujú. Entonces, yo le hago este ejemplo a muchas de mis amistades. Le digo, ahora imagínate que viene una persona que mide el doble el doble de lo que tú mides, alguien corpulento, y le da una bofetada con toda su fuerza a tu mamá. ¿Qué tú harías? ¿Qué harías tú? Reaccionaría. Muy probablemente, reaccionaría. Sin importar que ese hombre te supere en fuerza, en tamaño, tú reaccionarías. Buscaría la manera. Exacto. Reaccionarías porque el amor que sientes hacia tu madre es mucho mayor que el amor, que el miedo que le pueda sentir esa persona. O sea, no sentirías miedo, sentirías rabia. Y aunque salieras lastimado, aunque no tuvieras garantía de ganar, tú, donde quiera que vieras a esa persona, sería contra él. Porque prácticamente dañó aquello que representa algo importante para ti. Yo siempre le digo que el amor es el sentimiento más fuerte por esto, porque nos hace hacer cosas que violan lo que sería nuestro razonamiento, Mm. nuestro racionalismo. Entonces, yo digo, si nuestro Martin dijo que el amor a la patria es equitativo al amor que siente una persona hacia su madre, entonces esas personas que hasta el día de hoy no están constantemente buscando la manera de destruir a esos que dañan a tu patria, no son patriotas. Porque si una persona que daña a tu madre, tú removerías cielo y tierra buscando que esa persona pague por lo que hizo. Y no tratas de la misma manera aquellos que han esclavizado a tu gente, Mm. han empobrecido tu nación,
Han instaurado un sistema represivo. Han hecho y deshecho todo buscando siempre el mal hacia tu gente, hacia tu patria y hacia tu tierra. Entonces tú no eres patriota. Brutal explicación. Exacto. Entonces creo que esa es la principal razón por la que ese sistema todavía está instaurado y es bien difícil de remover. Porque si una persona no está dispuesta a darlo todo contra esa gente, entonces no hay forma. Porque yo te digo algo, ellos tienen vidas millonarias. Ellos pueden hacer y deshacer en su isla. Ellos sí están dispuestos a darlo todo por no salir de ahí. Porque saben que afuera de la isla no son nada. Para ellos, perder la isla es perder su vida. Es perder su estatus, es perder su negocio millonario, es perder su vida acaudalada, es perderlo todo. Entonces ellos harán cualquier cosa por mantenerse en el poder. Ya. Entonces, para que ellos salgan de ahí, las personas que lo quieran quitar tienen que estar dispuestos a lo mismo. Ya. Es todo o nada. Entonces, prácticamente o salir del país, de la isla, o unificarse como pueblo Ujú. para poder llegar y tener un sentido de emoción, de rabia y Exacto. amor, usaste amor, Exacto. para poder retirar Exacto. al Estado. Un solo objetivo. Y sea ese. Ahorita te comentaba el problema de los 1000 problemas. Problemas con el agua, problemas con la corriente. Un solo problema. Es el causante de los demás. El gobierno enfoca todo su logística en que tú no sepas qué problema hay. Hmm. Siempre estés enfocado en que si la corriente, en que si el agua, que si la comida, que si la ropa, que si el internet, pero que nunca te des cuenta de que un solo de esos problemas es el culpable de todos los demás. Y que si tú eliminas esos problemas, los demás se acaban. Por cierto, me interesa mucho, si has llegado hasta esta parte del episodio, que comentes tu experiencia y tal vez retes algunos de los puntos que hemos tocado el día de hoy. Para concluir, Rafa, ya te llamo Rafa, siento que Sí. te conozco. Has hablado muy bien. Un test, rapidito. Sí. Preguntas rápidas, respuestas cortas. Ok. Un lugar para perderte. Dijimos respuesta rápida, pero eso me pusiste una pregunta complicada. Un lugar para perderme, creo que el lugar no es importante, sino la compañía. Primera cosa que haces al levantarte. Abrir los ojos. ¿Libro favorito? Oh, espérate. Yo sí leo bastante. Creo que mi libro favorito. Si me hubieras dicho 5 libros favoritos, ahí sí ya te hubiera respondido, pero mi libro favorito de todos ellos. Dame los 5, rapidito. Espera, te voy a dar el que más me leo. Me gustan mucho las novelas de aventura. Creo que mi novela favorita sería Museo Potencia. Me queda pendiente el libro, lo dejamos al final. ¿Qué te saca de quicio, Rafael? ¿Qué me saca de quicio? Que es que siempre trato de mantener la calma. Es difícil que me saquen de quicio. Pero creo que me saquen de quicio es que me hables con idioteces. Si tuvieras que conseguir completar una meta en esta vida, ¿cuál sería? Reunir a toda mi familia. ¿Qué significa Cuba para ti? Del lugar donde nací. ¿Cómo te cambió la vida venir a Estados Unidos? Bastante. Fue una oportunidad única que aproveché al máximo y considero de que esta nación, a pesar de que no es perfecta, es el mejor lugar para vivir de todo el mundo. ¿Un mensaje final para nuestra audiencia? Yo le diría a cada persona que tenga metas, tenga sentimientos hacia lo que es importante en su vida y que a pesar de que a veces la vida pueda ponerte en situaciones difíciles y sin esperanza, siempre las hay, si luchas por ellas. Y yo sé que vas a poder reunir a toda tu familia aquí muy pronto. Sí, yo también lo sé. Muchas gracias, Rafael, por darnos tu mayor inversión, que es tu tiempo. Si crees que este contenido ha sido de valor y crees que te podemos ayudar a seguir creciendo, no olvides darle like, suscríbete y enviárselo a esa persona que seguro lo va a apreciar. Y por aquí te dejo un video pasado que seguramente te va a encantar.